Yau, yau, yeah. Los de la NASA dicen que nada es imposible. Se acaba el contrato, hay que seguir pasando. Baby, malos ratos, hagamos un pacto con tu artefacto. Vienes por la noche y me matas en el acto. Ya no voy a cambiar, así soy, así seguiré y así moriré. Así me tienes que aceptar. Y tú sabes bien cómo fui, nunca te lo escondí desde que te conozco. No voy a cambiar, así soy, así seguiré y así moriré. Así me tienes que aceptar. Y de una y como ella ninguna me lleva a la locura. Yes, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otro episodio de El Macedón Podcast original, aquí de Macedón Media, y este que les habla viene siendo Marcel Macedón Cruz. Un placer estar con ustedes nuevamente. Como ya había explicado recientemente en el podcast anterior, pues obviamente pues hay ciertas necesidades para este podcast y el tema que vamos a estar tocando en este episodio es uno de los ejemplos de ello. Hemos visto recientemente un montón de casos, ¿verdad? Tanto en la esfera federal como en la esfera local, en el caso de Puerto Rico, que llama mucho la atención por varios datos peculiares. Y eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Primero, pues vamos con el caso, ¿verdad? Que literalmente el caso navideño, que viene siendo el caso del productor y empresario Rafi Pina, y eventualmente, ¿verdad? Pues vamos a estar hablando de la sentencia que se le diera a Jensen Medina. Esto fuese siendo la semana pasada. ¿Verdad? Y dependiendo de cuando usted escuche este podcast. De nuevo, tratamos de hacer todos los podcasts hablados de forma timeless, pero pues vamos a empezar. Es muy interesante el caso en ambos casos. Varios factores que llaman mucho la atención, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Vamos a empezar con el caso del productor y empresario Rafi Pina. Creo, ¿verdad? Y disculpen que la data quizás no sea la más correcta, pero la magia del internet es maravillosa. Bueno, vamos primero a la primera, ¿verdad? Ya que estamos hablando del caso de Rafi Pina. Creo, si no me equivoco, la información que tengo acá es que fue el 13 de mayo del año 2015, ¿verdad? Donde Rafi Pina, el productor de reggaetón Rafi Pina, se declaró culpable de un cargo de fraude bancario por su participación en una conspiración que desfalcó al fenecido banco Doral Bank por una suma de 4.1 millones mediante la compra de una lujosa residencia en el complejo de Palmas del Mar en Humacao. Viva Humacao. Oye, mucha controversia sale de Palmas del Mar en Humacao. Ay, bendito, y si supieran. O sea, están las cosas que salen a la luz y las que no salen a la luz, afortunadamente. Eso fue en el año 2015, ¿verdad? Cuando tú recibes una convicción, ¿verdad? Eres declarado culpable, tienes una sentencia de culpabilidad dentro de la esfera federal, uno de los privilegios que se le revoca a la persona es el derecho a la aportación de armas. Nos movemos hacia el año 2020. El FBI realiza un operativo en una de las residencias de Rafi Pina, que es que encuentran el famoso cuarto. Cuarto lo estamos usando, la palabra cuarto, de una manera bien suelta, porque eso era lo primero que decía. Primero, Justicia Federal, ¿verdad? El FBI, y después eventualmente pues la prensa. Pero obviamente pues no era tanto de un cuarto como que todo, o sea, era más como un armario. Se tiran este operativo, y en este operativo pues una persona, volvemos de nuevo a lo que acabamos de decir, convicto federal no tiene derecho a aportación de armas. Una persona que es convicto federal, se le encuentran armas, es persona que no tiene aportación, y eso obviamente pues tiene armas de una forma ilegal.
Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se da este operativo, y esto es información que trasciende ya de parte de los exfiscales Osvaldo Carlos y Elny Cabán, que dicen que la Fiscalía Federal, antes de que se entrara a una fase de juicio, le había ofrecido al productor y empresario un acuerdo para que se declarara culpable y solamente cumpliera 6 meses. 6 meses a 20 años, vamos a empezar por ahí, hay un trecho bastante largo. Siguiendo por la misma línea de lo que fueron, ¿verdad?, lo que fue el análisis de tanto el ex fiscal federal Osvaldo Carlos como el ex director, ¿verdad?, del ahora se me olvidó, el del panel del FEI, que fue el Nicaban. Y ellos mismos lo que increpan es que como de 6 meses a 20 años, ¿a quién estaban buscando? ¿Qué declaración, qué información estaban buscando del productor? O sea, porque es un brinco de 19 años y medio, a donde caímos, ¿verdad?, a finales del año 2021. No obstante, cuando se empieza a dar el juicio, comienza a desfilar la prueba. Y un dato que a mí me llamó mucho la atención fue el hecho de los recursos que se estaban usando. O sea, se utilizaron recursos del estado de Virginia, si no me equivoco, Florida, Nueva York, y entiendo que había otro estado adicional, pero esos son los 3 que me acuerdo, ¿verdad?, de momento. O sea, tenemos los recursos de entre 3 a 4 estados para diligenciar una orden de allanamiento en una residencia en el municipio de Cagua, en la cual se encuentra la famosa caja con 2 pistolas. Y aunque existe el precedente, ¿verdad?, que habíamos mencionado previamente, de que un convicto federal no debe ni puede tener acceso a armas de fuego, estamos hablando de que a mí me llamaba más la atención el hecho de la cantidad de recursos que se estaba utilizando para ese caso, cuando ahora mismo en Puerto Rico tenemos varias situaciones con varias agrupaciones, ¿verdad?, que están cometiendo estos actos de asesinato. De hecho, hay un grupo en específico que es, ¿verdad?, el grupo que estuvo detrás de lo que fue la balacera en la autopista en Salinas. Sí, fue en Salinas. En Salinas y obviamente, ¿verdad?, lo que ya es conocido como la masacre de Sidra. Y ahí yo me empiezo a hacer una de las preguntas. Yo digo, ¿Edgar J. Hoover estará vivo en los pasillos de Justicia Federal? Porque hace unos casi 14 años atrás salieron a la luz lo que eran los documentos de Wikileaks. Estos documentos de Wikileaks, en muchos de ellos, había mucha información de lo que J. Edgar Hoover entendía que era como se debía manejar varias situaciones en Puerto Rico. Por un ejemplo de esto, era de que había que desalentar a la gente de la mentalidad de independencia de alguna manera, había que pintarlos como terroristas, y estos eran memos que enviaba literalmente el fundador y director del FBI entre la década de los 70 y los 60. Un dato curioso, en el caso de este grupo que ha estado cometiendo estos delitos, según, ¿verdad?, declaran tanto justicia federal, literalmente más justicia federal y justicia local, según la información, ¿verdad?, que ellos mismos dilucidan en la prensa. Esta agrupación, qué cosa que creo que fue como para el mismo año 2015, había sido desarticulada, solamente quedando el líder. El líder se reagrupa y ocurre estos incidentes, que no es uno. Estamos hablando de 2 incidentes donde estas personas han quedado grabadas. En estos videos estamos viendo personas que por lo menos de una manera u otra se ve que se recibieron algún tipo de entrenamiento táctico. Y no solamente que recibieron un tipo de entrenamiento táctico, o sea, un modus operandi, una coordinación. O sea, estos no son hits de loquitos por ahí, como quien dice. Y sin embargo, vemos todos estos recursos que se utilizaron para este allanamiento en la residencia del productor y empresario,
Y la pregunta que yo hago es, ¿estos mismos recursos se están utilizando también para estas agrupaciones? ¿Estos mismos recursos se están utilizando para otras agrupaciones peligrosas que están envueltas también en otros casos? O sea, esa es la pregunta. Pues yo entiendo que es un exceso de recursos para una violación de unos términos post sentencia versus y uno, cuando yo recuerdo esos documentos que se filtraron y les digo, no los traten de buscar ya en Google porque ya esa información está suprimida por 55,000 partes diferentes del internet. Y confíen que ni en el dark web está, porque hasta ahí yo intenté buscarla. Me acuerdo que hasta pagué una suscripción para tener acceso al dark web. Para quienes no lo sepan, es como que la versión oscura del internet. Eso es lo que ocurre cuando usted rutea su teléfono, que usted tiene acceso a esta red completamente ilimitada. Y de hecho, es un sitio bien creepy porque tú puedes hasta, te dan hasta como tutoriales para hacer cosas hasta ilegales. Pero no es que obviamente no estamos recomendando esto, pero hasta ahí yo llegué para ver si yo podía tener como que esta evidencia en mano. Lamentablemente no la puedo tener, pero las personas, yo sé que no soy la única persona que tuvo acceso a los documentos de Wikileaks cuando se filtraron. Y no que se filtraron, sino que Wikileaks Wikileaks era la fuente de filtración de estos documentos. Y para quienes no lo sepan, Wikileaks también, ¿verdad? Ellos son ellos eran esta página fundada por Julian Assange, que empezaron, la notoriedad grande de ellos empezó por la filtración de documentos militares, documentos clasificados y todo esto. Es interesante porque también en esa filtración de documentos habían documentos que hablaban cómo manejar a Puerto Rico. Entonces me llama mucho la atención que se desarticula esta agrupación en un punto dado. No se captura al líder. Normalmente yo siempre he entendido de que cuando se va a hacer un operativo donde tú vas a desarticular una agrupación, a la primera persona que tú vas a arrestar es al líder. Porque si tú empiezas a coger a los soldados de fila primero, alguien va a notar que uno de los soldados de fila no está y va a seguir tirando la voz hacia arriba y no va a encontrar a nadie. O sea, eso es poniendo estos dos casos en paralelo, porque eso es una situación grave. En ambas situaciones, ambas situaciones como la de Salinas, así como la de Sidra, o sea, pudieron haber salido heridas muchas más personas. Entonces, yo pienso en esos mensajes, ¿verdad? De J. Edgar Hoover, de cómo se debía manejar la cosa aquí en Puerto Rico. Y a veces es inevitable, a veces hasta uno pensarle que como que se facilitó para que entonces existiera como un sistema de autolimpieza, ¿verdad? Y pues vamos a darle duro a este caso porque a través de esta persona podemos coger a otra. Entonces, eso puede ser un poco far-fetched, ¿verdad? Y yo soy la primera persona en aceptarlo, pero uno no puede, o sea, la mente se puede descontrolar en estos casos, y más cuando hemos visto también reacciones como el lamentable caso de la joven Andrea Ruiz Costa, donde el Tribunal Supremo de Puerto Rico negó de que se publicaran las grabaciones y audios de las vistas donde estuvo la joven, que lamentablemente no se le concedió una orden de protección y eventualmente terminó siendo asesinada y su cuerpo quemado. O sea, y mencioné ese caso porque llegó también estuvo en tiempos recientes en manos del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo denegó ver el caso. Entonces uno se pregunta, o sea, ¿existirá a estas alturas de la vida algo que realmente sea jurisprudencia? O sea, eso existe todavía. Porque lo que uno ve es cosas reaccionarias. Entonces, volvemos a lo que estábamos hablando ahora. Utilizamos recursos de 4 estados para ver una violación de términos de sentencia. Que esto es lo mismo que utilizar recursos de 4 estados para ver si alguien violó una probatoria.
Y entonces, cuando tenemos estos casos que representan una amenaza real para la seguridad pública, es como si estuvieran mirando para el otro lado. Y no hay una respuesta definitiva a esta laguna. Entonces, por el otro lado, pues obviamente, pues, lo que es Justicia Federal se llenó las manos completamente, ¿verdad? Pues, con lo que fueron los casos del ex alcalde de Cataño Elcano, lo que fue el caso de Ángel Pérez, ¿verdad? Y cuando tú vienes a ver, diablo, el FBI está haciendo su trabajo, pero no se supone que parte de ese trabajo es también mantener la seguridad, no solamente ir, o sea, y no estoy diciendo ni justificando en ningún momento, ¿verdad? Que las acciones de estos ahora ex políticos, pero, o sea, volvemos de nuevo a lo mismo. Yo prefiero tener una sociedad segura, no sé. Hay protocolos, hay personas que podrán justificar todo esto que hemos estado viendo, pero uno se rasca la cabeza. Porque mientras, mira, nítido, cachaste a gente que están violando la confianza de un pueblo que votó por ellos, que confió en ellos, ¿verdad? Nítido. Hiciste un allanamiento en la casa de un productor y empresario utilizando recursos de 4 estados. Hay una situación que entiendo que es bastante imperativa de seguridad y ahí no sabemos qué recursos se están usando. Obviamente, si hay una investigación en curso no vamos a saber qué recursos se están usando. Y a veces, muy en el fondo de mí, a pesar de todo, antes de que la gente, porque rápido, Merced, pero tan negativo. Muy en el fondo de mí yo quiero creer que sí se están allegando recursos que sean similares o el doble de los que se usaron en el caso del productor. El caso de Rafi Pina, que es uno bien lamentable, porque voy a la materia del caso en breve. Pero, ¿verdad? Esto es lo que ha estado en la esfera y en la esfera federal. Yendo al caso de Rafi Pina, mano, o sea, yo tuve el placer de conocerlo hace un tiempo atrás. No quiero especificar, ¿verdad? Sitio, lugar, nada por el estilo. No quiero, ¿verdad? Involucrar más personas en lo que voy a decir. Y no es nada malo, porque de verdad, o sea, a mí, cuando yo conocí a Rafi Pina, pues me pareció una persona sumamente agradable, humilde. Nosotros tuvimos, o sea, buenas conversaciones. No era como que con el permiso, hola, ¿cómo estás? O sea, hablamos un rato y una persona que, o sea, que a pesar de, ¿verdad?, lo que puede ser la percepción pública, pues es una persona que pues, me cayó bien, ¿me entiendes? Y pues, o sea, también hay cosas y hay cosas, ¿verdad? Porque aquí no estamos justificando la posesión de esas armas tampoco. Y quiero ser bien claro en eso. Lo que sí, pues uno se rasca la cabeza es que, hermano, si pudiste comprar un Bentley Bentayga, pudiste comprar un Lamborghini Urus, pudiste también pudiste dar un tajazo para también otra transacción. O sea, son 3 transacciones de 3 dígitos que nos llevan casi a los 7 dígitos. Casi al $1,000,000. O sea, eso era un caso que se evitaba contratando seguridad privada. Tan sencillo como eso. Y una persona que tiene los recursos para contratar seguridad privada. Porque obviamente eso quedó evidenciado. Y pues, o sea, que yo entiendo, ¿verdad? Que tú tener una seguridad privada, primero que todo, 24 horas, pues es algo que es sumamente costoso. O sea, es bien pocas las personas que no están, por ejemplo, que no sean un ex gobernador o que no sea un ex funcionario, ¿verdad? Ya sea de justicia, un ex comisionado de la policía, que no tenga, ¿verdad?, este recurso, porque eso es algo que es sumamente caro. O sea, hemos visto, ¿verdad?, lo que las escoltas existentes, ¿verdad?, el costo que tienen. Pero, o sea, yo entiendo que contratar seguridad privada, reforzar la misma, yo entiendo que eran maneras de evitar la situación. Ahora, o sea, de 6 meses a 20 años, pues como que, mano. Pero, obviamente, ¿verdad?, la defensa del productor y empresario ha declarado, ¿verdad?, que van a llevarlo al tribunal de Boston, pero eso también, ¿verdad?, eso es un proceso que puede tomar tiempo y, pues, dependiendo de lo que, porque ya hay una vista de sentencia, creo que es para el mes de abril,
dependiendo de lo que pase dentro de esa vista, pues puede ser que, pues, lamentablemente, ¿verdad? Pues cumpla su término en prisión. Hay que ver cómo lo toma Boston y si Boston revierte y si pues se vuelve a tener otro proceso. Hay un montón de cosas que pueden pasar, pero en el meantime, o sea, pues el tiempo es oro en ese caso. Entonces, vamos ahora un momentito a lo que es la esfera local. En la esfera local tenemos, ¿verdad? Tenemos el caso de Jensen Medina. Este fue el caso de que se dio en una marina de Fajardo, donde este individuo pues se percata que no tiene su unidad de celular, vira de nuevo a la marina, aparentemente, ¿verdad? Según lo que se dilucida dentro del caso, pues está tomado, obviamente pues tiene que virar. Y eso es algo, ¿verdad?, que quiero establecer, porque es que, y quiero dejar algo bien claro antes de entrar en este caso en específico. Nada, pero nada en el mundo justifica que esa joven fuese asesinada. Nada. Ahora, cuando usted va a un nivel legal, hay diferentes tipos de asesinato. Tú tienes asesinato en primer grado. El asesinato en primer grado requiere que haya una premeditación, como quien dice, una planificación y una intención de anterioridad de un ser humano para acabar con la vida del otro. Tenemos lo que es un asesinato en segundo grado, que es este tipo de asesinato que se da, por ejemplo, cuando hay una discusión y una de las personas termina matando a la otra. ¿Por qué es un segundo grado? Porque no está el elemento de la premeditación. Y como no está el elemento de la premeditación, no es lo mismo que un asesinato en primer grado. Y el otro, que viene siendo, ¿verdad?, lo que es un asesinato involuntario, que en los Estados Unidos se conoce como manslaughter, que es cuando, pues, ¿verdad?, cuando tú atropellas a alguien, cuando en un accidente pues muere la otra persona. Eso es lo que se conoce como un homicidio involuntario. Este caso, desde que se empezaron a filtrar los videos de la situación, ¿verdad?, de esa fatídica noche allá en Fajardo, yo siempre estuve observando lo que yo siempre entendía y lo que yo siempre vi fue un asesinato en segundo grado. Volvemos de nuevo porque hay que hacer el disclaimer varias veces. Nada justifica el asesinato. No obstante, mi opinión es que eso no fue un asesinato en primer grado. Porque, y esto es base a lo mismo que desfila en el tribunal. Él va a salir de la marina, se percata que no tiene su celular, vuelve al área donde quizás él entiende que lo dejó. O sea, en ningún momento lo más cercano, o sea, la parte, porque dentro de todas las declaraciones, en la manera que la fiscalía, la evidencia más contundente que presenta la fiscalía de que hubo esta premeditación fue por unas declaraciones dentro de la discusión que tanto Jensen tuvo con Arely, diciendo, tú estás guapita. Y hay que hablar un dato, y esto es con mayor respeto que merecen ambas partes, pero hay un dato que sale, en el caso de Jensen no se tocó tanto, pero en el caso, o sea, esto estamos hablando que es una janga en Fajardo, no vamos a tapar el cielo en la mano. Allí nadie sale a montarse en un bote, a dar una vuelta, a mirar para arriba y a tirarle fotos al mar. O sea, las jangas que se dan allá en Fajardo, que son estas jangas de bote, estos botes jangueo y todas estas cosas, son jangas donde se sale a beber, donde se sale a janguear y donde muchas veces, como en este caso, lamentablemente, cosas se salen fuera de control. O sea, yo entiendo de lo que estaba desfilando allí que ambas, tanto Jensen como Arely, estaban tomados. Jensen pasa, viene con de esto de que le robaron el celular. Y algo que a mí me llama mucho la atención es todo el grupo de amistad de Arely que estaban allí
Y en el momento que ella se pone a alzar la voz, nadie la jala. Nadie le dice, deja eso, tiene una pistola. Nadie. Pero cuando fueron a la vista, todo el mundo, no, me mataron a mi amiga, me mataron. Pero en ese momento nadie hizo nada. El novio nunca se bajó del bote. Pero fue a la vista a decir, me la mató, me la mató. O sea, ahí, mala mía, pero ese corillo fue bien negligente. Pero yo te digo una cosa, inclusive hasta yo tengo una pareja. Y esta persona, mira, yo no me voy a hacer aquí el más valiente. Yo le hago frente. No, pero por lo menos jalo a mi pareja. La trato de sacar de esa área donde esa persona le pueda hacer daño. El tipo nunca se bajó del bote. Entonces ninguna de las otras personas tampoco fue al bote a decir, mira, tiene una pistola. Sorry, pero ahí hubo mucha negligencia de ese grupo. Hubo mucha negligencia de ese grupo de amistades. Entonces, llega el caso al tribunal. Entonces, esta es la parte que me saca. Contratan a Jorge Gordon, legendario abogado criminalista de Puerto Rico, y a su hijo. Y entonces, entre la defensa y fiscalía, montaron sendo circo mediático y todas las partes disfrutando la pasarela del circo mediático. Cuando aquí hubo una pérdida de vida y aquí hay otra vida que está en riesgo, y entonces ambas partes, fiscalía y defensa, yo nunca había visto una normalidad así, donde estaban pegados al faranduleo, a los trajes flashy, aquí se va a hacer justicia, ese hombre malvado lo vamos a meter allá adentro. ¡Wow! O sea, fue todo un circo constantemente y no es faltando el respeto a la memoria de Arely. Pero, o sea, allí no hubo profesionalismo jamás de parte de la defensa, no hubo profesionalismo tampoco de parte de fiscalía. Y la defensa lo único que tenía que hacer, mira, que esta pregunta ni la hizo Jorge Gordon, porque yo puedo entender que el nene, pues, que a lo mejor le dieron le dieron la reválida en una caja con Flay. Pero Jorge Gordon lleva tiempo en el campo de batalla y como en ningún momento él hace la pregunta de que si estaban ingiriendo alcohol cuando estaban declarando, ¿verdad?, las amistades y el novio de Arely. Nada más con eso ya tú vas llevándolo y pedir que esto se baje a un asesinato de segundo grado. Hicieron un intento bien pendejo al principio de, no, esto debe ser un asesinato en segundo grado. Pero cuando estaban en el fogueo de estarle entrevistando a los testigos, nunca lo llevaron a un asesinato de segundo grado. Prefirieron el flashy. Y entonces esto es bien triste porque lo normal es, ¿verdad?, que defensa persuada a la fiscalía que, no sé, no es que sea lo normal, pero como una defensa con disque nombres tan prestigiosos jamás pudo establecer, y habían varios puntos. O sea, la persona se percata que no tiene su celular, la persona está ebria, regresa al sitio, se da una discusión, él ve que la persona viene de frente, porque entonces la cosa es, no, lo querían primero poner como segundo grado y después querían tirarlo hasta como homicidio involuntario. Pero lamentablemente no fue un homicidio involuntario porque ya hay un factor, estás armado, estás ahí, sabes que tienes una ventaja. Lamentablemente, en el balance de todas las cosas, como quiera, seguía siendo un asesinato de segundo grado. Pero no hubo el más mínimo esfuerzo de ninguno de los Gordon para tratar de atenuar y de tratar de bajarlo a un segundo grado, para que entonces el caso se vea de una forma más objetiva, porque se supone que ese es el trabajo de justicia. Entonces, vemos al secretario de Justicia aplaudiendo la decisión. Mira, son 129 años a una persona que no se dedicaba a una vida criminal, que simplemente estaba vendido, que hizo una estupidez, pero con esa estupidez no justifica la pérdida de vida, pero no hubo una premeditación, porque en ninguna parte, yo estuve siguiendo ese caso por mucho tiempo, no pude encontrar esa premeditación. Porque premeditación es que Jensen coge, llega a la caseta del guardia de la Marina y dice,
no tengo mi celular, eso fue Arelis Mercado, voy para allá atrás a matarla. ¿Quién dentro del juicio pudo establecer eso? Nadie. El tipo se percata, llega guapo, la muchacha también está en la misma, pegan a discutir porque esto es el problema de este caso. Porque se arrastra en todo este viaje de lo de la violencia de género. O sea, si hubiese sido el jevo de Arely, el resultado no hubiese sido distinto. Es más, a lo mejor no hubieran ni discutido tanto rato. Él llega a ver que un hombre va para encima, a lo mejor lo hubiera desenfundado más rápido. O sea, sí, entonces una de las cosas que verdad me llama mucho la atención es que entonces los casos en Puerto Rico ya no se llevan por evidencia, los casos en Puerto Rico se llevan por lo que sea la opinión pública, por lo que sea el sentir público. ¿Dónde está la jurisprudencia? ¿Dónde está esa imparcialidad, esa objetividad que se tiene que llevar en este tipo de procesos? No existe. Porque ahora todo depende de los medios. Dios lo libre a usted de cometer un delito, porque si usted de ese delito lo pegan a pelar en los medios, se jodió. Aunque usted no haya estado ahí, se jodió, eres culpable. Sin evidencia, sin nada. O sea, o sea, no podemos seguir llevándolo de esta misma manera. Yo mismo puedo decirlo porque yo sé lo que es estar también en una vista atropellada. Yo he visto el proceder de los jueces cuando el caso hay un caso de una violencia de violencia de algún tipo contra una mujer. Si están pensando, ¿verdad? Muchas personas que no, el problema es que esto se ha vuelto como una moda. Con la obvia excepción del Tribunal de Caguas hasta hace un año, unos meses atrás. Pero, por ejemplo, el Tribunal de Humacao le da bastante duro a lo que son esos casos. De hecho, hace un tiempo atrás, le metieron una fianza, yo creo como 50,000 pesos a un señor mayor en el municipio de Yabucoa, que lo que hizo fue hablarle malo a la mujer, la amenazó verbalmente, vamos de nuevo, verbalmente, invitó al hijo de ella a pelear. $50,000 de fianza. Aquí nunca sacó, y esto es de tiempo, eso es en el caso de acá. Pero entonces, yo mismo, ¿verdad? Que lamentablemente, pues por metidas de pata, estuve en un proceso. Yo pude observar también lo atropellada que son las vistas. Ya hay como una predeterminación sin escuchar las partes. Y a mí me preocupa eso mucho porque entonces se está viendo un patrón bien obvio en el renglón de justicia de que estos casos se están trabajando por moda. Pero cuando entonces hay que verificar la deficiencia de esos casos, ahí olvídate, ahí vamos a tapar a los jueces lo más que podamos. O sea, y es algo que es sumamente triste, no debe ser así. O sea, ahora hay que cuidarse de todo, porque si ahora mismo tú tienes un accidente, o sea, la persona, usted que me escucha, tiene un accidente y hay por ejemplo, en el otro carro, porque a lo mejor vamos a poner un ejemplo que usted está en una luz, ¿verdad? La luz le dio verde a usted siguió por ahí para abajo. Pero tenemos un padre irresponsable que viene en otro, esto es un ejemplo, que viene en otro carril, en otra calle, en la otra dirección, se come la luz teniendo a los muchachitos atrás. Cuando tiene el accidente, uno de los muchachitos sale expulsado por la ventana. Si la narrativa de los medios brinca el hecho de que quien se comió la luz fue el papá y se siguen enfocando en que el muchachito salió con la ventana y lo impactó esta otra persona, entonces esa persona va por homicidio voluntario cuando era el turno de la luz de esa persona. Eso es a lo que los quiero llevar. Ya los casos en Puerto Rico no se están llevando por evidencia, se están llevando por sensacionalismo. Y eso es algo que es sumamente peligroso. Sumamente peligroso. Y algo que, honestamente, o sea, es preocupante. Porque rápido que se dio la sentencia de Jensen, que by the way se le dio sentencia de primer grado a 129 años. Y rapidito, el secretario de Justicia, Domingo Emanueli, sale a felicitar a la fiscalía.
Sorry, caballo, pero aquí no hay un ganador en ninguno de los dos lados. Esto no trae a Arelis de vuelta. Y también por más que le quieran tirar a Jensen, ahí hay una familia que está destruida. Que él pudo haber tomado mejores decisiones para que eso no pasara. Eso estamos completamente de acuerdo en esa parte. Pero a mí me parece completamente indecoroso y una falta de respeto que el secretario de Justicia esté dando aplausos cuando es una situación seria, cuando tuvimos por negligencia de 2 juezas una mujer que murió el año pasado, cuando todavía hay mucho trabajo que hacer y ante la tragedia en general que se da para 2 partes. Y eso yo lo encontré sumamente repugnante de parte del secretario de Justicia. Porque la gente y sus opiniones y sus facciones y sus respectivos fanatismos con sus temas, nítidos, van a tener, va a polarizar y van a hablar todo el mundo por ahí para abajo, pero el secretario de Justicia se supone que ante situaciones como esta muestre un tipo de decoro, porque esto no es un criminal habitual. Y en este caso, entonces yo le pregunto al secretario de Justicia, tanto que está aplaudiendo usted por ahí para abajo, ¿qué están haciendo con los casos de las personas que realmente representan un daño y representan un peligro a la seguridad pública? ¿Qué se está haciendo con esas personas? ¿Cómo están avanzando esos casos? ¿Hay algún tipo de avance? Porque ahora mismo hay un montón de masacres y asesinatos y yo no estoy viendo ningún tipo de arresto. El timing está bastante malo y es completamente indecoroso lo que el secretario de Justicia hizo. Inmediatamente se emitió la sentencia que se emitió. Entonces, eso es porque casi nunca son los jueces casi nunca, obviamente por cánones de ética de ellos mismos, tú no los ves en estos renglones públicos y verdad, haciendo muchas declaraciones públicas, menos cuando se quejan, verdad, el Tribunal Supremo de que no ganan suficiente dinero. Pero, o sea, hay muchos problemas. Entonces, siempre son los secretarios de Justicia los que salen, no, el pueblo puede confiar en el Departamento de Justicia, el pueblo puede confiar en nuestro sistema de justicia. O sea, la gente peligrosa todavía sigue en la calle y no estoy diciendo que, verdad, se les debe aplaudir y dejar salir por la puerta y se les debe dejar libertad. Lo mismo volviendo al caso de Rafi Pina como en el caso de Jensen. Pero, o sea, aquí hemos distorsionado la línea o sea, estamos diciendo, porque los mensajes que están enviando ambas fiscalías es que el criminal habitual es una parte de la sociedad y tenemos que bregar con eso. Ahora, persona de la sociedad que se nos desvíe, le vamos a caer encima con todo. Ese es el mensaje que están llevando ambos departamentos de justicia, el Departamento de Justicia Federal y el Departamento de Justicia Local. A los criminales peligrosos vamos a darle de larga. Tienen un propósito. Se matan entre ellos mismos, se limpian entre ellos mismos. Déjenlos por ahí. Vamos a fijarnos en los civiles que se salen fuera de su cauce. Y ahí es donde vamos a empeñar y vamos a echar todos nuestros recursos. ¡Wow! Y así, porque a la justicia federal al final del día no le importa un carajo, pero obviamente a la justicia local no, que la gente tiene una percepción de justicia, pues ¿cómo no la vamos a tener? ¿Cómo no la vamos a tener? Ese caso se convirtió en un soberano circo mediático. Las mismas expresiones constantes del fiscal Yamil Jualve, o sea, ¿a poco le faltaba decir este malvado, diabólico hombre? O sea, pero nunca tuvo tampoco el decoro ni la profesionalidad de que, mira, tenemos un caso sólido por esto. ¿Sabes? El tipo estaba ventilando, o sea, eso otra falla también de los Gordon. El tipo estaba ventilando su estrategia de defensa en los alardes y cuando hacía ruedas de prensa. O sea, los Gordon tenían más break que nunca para poder tratar de establecer que eso fue un asesinato de segundo grado y no lo hicieron.
Mira, y yo sé que 40 años, como quiera, a una persona, ¿verdad? Que está en sus 30, 20 y pico de años, no sé la edad de Jensen, ¿verdad? Pero sumo que son como unos 30 y pico, sales a los 60, o sea, perdiste toda tu vida como quieres en la cárcel. Vas a salir a encontrar un mundo que tú no vas a conocer, literalmente. O sea, pero 129 años. Cuando yo estoy tratando de hacer el cráneo de dónde desfiló la premeditación. Y no le estoy echando la culpa al juez. Pero, dadas las expresiones del secretario de Justicia, se está viendo que había una presión interna para que se llegara a esa sentencia y a esa conclusión. Entonces, ¿qué poder tiene el juez? ¿Y dónde está la jurisprudencia? Pero, esa es la que hay. Así que ya sabe, si tiene portación de armas, no piense que... aprenda a ser, ¿verdad? Las personas que tienen portación de armas, aprendan a ser un poco más responsables con las mismas. Hay que andar derechito, no estar mentando nada, ni nada por el estilo, porque la cosa está bien mala. Y como di el ejemplo de ahorita, o sea, usted a lo mejor estando en un día normal, siguiendo todas las de la ley, lamentablemente si usted cae en el otro lado de lo que es la opinión pública y usted cae como el villano ante la opinión pública, por más evidencia que usted tenga a su favor, usted está jodido. Así que hay que andar, mire, derechito. Así que nada, este es Marcel Macedon Cruz. Esto fue el Macedon Podcast. Y recuerden que estamos los miércoles, vamos a estar de vez en cuando, vamos a coger un pequeño hiatus, creo que en algún momento, pero nada, los vamos a mantener informados. Como siempre, gracias por su apoyo. Este es Marcel Macedon Cruz y esto fue el Macedon Podcast.